¿Sabías que Japón, el país del sol naciente, guarda un secreto que muy pocos conocen? Detrás de sus templos antiguos, sus samuráis legendarios y sus ciudades futuristas, existe una historia que no se enseña en los libros. Un viaje de mitos divinos, guerreros de honor y un renacer desde las cenizas que cambió para siempre al mundo. Hoy te llevaré a descubrir lo que realmente esconde Japón, desde sus misteriosos orígenes hasta su sorprendente futuro. Prepárate, porque lo que escucharás te hará ver este país con otros ojos. Antes de comenzar esta fascinante historia del Japón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios llenos de historia, secretos y sorpresas. 1. El origen mítico del sol naciente. La historia de Japón no comienza con reyes ni batallas, sino con un mito tan poderoso que hasta hoy sigue marcando la identidad de todo el país. Según las antiguas crónicas japonesas, el Kojiki y el Nihon Shoki, en un tiempo en que el cielo y la tierra todavía no estaban separados, surgieron dos deidades, Izanagi e Izanami. Ellos recibieron la misión de dar forma a un mundo aún caótico, cubierto de mares infinitos. Con una lanza sagrada llamada Ame no Nuboko, los dioses removieron las aguas y al levantarla, las gotas que cayeron formaron la primera isla, Onogoro. Fue allí donde comenzaron a crear las demás islas del archipiélago japonés. Pero lo más impactante viene después. De esa unión divina nacieron los dioses que gobernarían los elementos, y entre ellos Amaterasu, la diosa del sol. Aquí está el secreto que muy pocos conocen. Los japoneses creen que la familia imperial desciende directamente de Amaterasu. Por eso el emperador no era visto simplemente como un líder político, sino como un ser con un vínculo divino. Esta creencia convirtió a Japón en el país del sol naciente, no solo por su posición geográfica al este de Asia, sino por la convicción de que su luz provenía de los dioses. Hasta hoy, esa herencia espiritual se refleja en la bandera japonesa, el Inomaru, un círculo rojo en medio del blanco que simboliza el sol eterno. Para muchos es un simple emblema, pero para los japoneses representa la fuerza vital que guía a su nación desde hace miles de años. Imagina por un momento a un pueblo que ve salir el sol cada mañana y cree que ese astro es la presencia misma de su diosa protectora. Esa conexión con lo divino dio a los japoneses un sentido único de identidad, unidad y misión en el mundo. 2. Los primeros pobladores y el secreto de los Jomon. Después de esos orígenes míticos donde los dioses moldearon las islas, aparece la primera huella real de los habitantes de Japón, el misterioso pueblo Jomon. Estamos hablando de una cultura que existió hace más de 10.000 años, mucho antes de que Egipto levantara sus pirámides o que en Mesopotamia se escribiera la primera palabra. Los Jomon eran cazadores y recolectores. Vivían en comunidades pequeñas, rodeadas de bosques densos y mares abundantes. Pero lo que los hace realmente especiales es que no solo sobrevivían, también creaban arte. Dejaron cerámicas con un estilo tan original que hoy los arqueólogos dicen que son de las más antiguas del mundo. Imagínate vasijas decoradas con espirales, con formas que parecen llamas, como si estuvieran vivas. Eran piezas tan detalladas que parecían hablar del alma de aquel pueblo. Pero aquí viene un secreto que sorprende incluso a los expertos. Los Jomon también hicieron unas figuras enigmáticas llamadas dogu. Son pequeñas estatuillas de barro con ojos enormes y cuerpos extraños, casi como si fueran seres de otro mundo. Nadie sabe con certeza qué representaban. ¿Eran dioses protectores, amuletos de fertilidad
o recuerdos de contactos con algo que no entendemos aún? Esa incógnita sigue sin resolverse y convierte a los Jomon en una de las culturas más misteriosas de la prehistoria. Lo fascinante es que, a pesar de vivir en una época tan antigua, este pueblo ya mostraba un profundo sentido espiritual. Sus rituales con los Dogu revelan que buscaban algo más allá de la simple supervivencia. Querían conectarse con lo sagrado, con fuerzas invisibles que guiaban su vida. Así, cuando miramos la historia de Japón, vemos que antes incluso de los samuráis o los shogunes ya existía una raíz profunda. Un pueblo que no solo habitaba la tierra, sino que también soñaba y dejaba mensajes en el barro. Esos mensajes, miles de años después, todavía nos hablan y nos recuerdan que Japón siempre fue un lugar donde lo visible y lo invisible caminaban juntos. 3. El ascenso del clan Yamato. Tras los misteriosos Jomon y sus enigmáticas figuras Dogu, Japón siguió evolucionando. Con el paso de los siglos llegaron nuevas influencias desde China y Corea. Técnicas de cultivo del arroz, escritura, herramientas de metal y un cambio radical en la forma de vivir. Fue en medio de esa transformación que surgió una familia que marcaría para siempre la identidad japonesa, el clan Yamato. Hacia el siglo IV d.C., los Yamato comenzaron a unificar poco a poco las islas principales. No fue un proceso rápido ni pacífico. Hubo guerras con otros clanes poderosos, pero los Yamato tenían algo que los diferenciaba. Supieron aprovechar el prestigio de la religión sintoísta y se proclamaron descendientes directos de la diosa del sol, Amaterasu. De esa manera, no solo eran líderes militares, también se presentaban como elegidos por los dioses. Aquí está el secreto que muchos desconocen. El linaje imperial japonés, que aún existe hoy, asegura ser descendiente directo de aquellos primeros Yamato. Esto convierte a la monarquía japonesa en la más antigua del mundo que aún permanece activa. Ningún otro país puede decir que su familia imperial lleva más de 1500 años en el poder. Los Yamato instalaron su capital en lo que hoy es Nara y comenzaron a tejer la estructura de un estado. Importaron el modelo administrativo chino, organizaron la tierra, los impuestos y la justicia, pero siempre lo adaptaron a su estilo propio. Mientras China tenía emperadores vistos como mandatarios celestiales, en Japón el emperador se convirtió en algo aún más profundo, un símbolo viviente de lo divino en la tierra. Imagina la escena. Aldeas que antes estaban dispersas, ahora unidas bajo un solo estandarte, con templos dedicados al sol y una figura que era más que un rey, era la conexión entre el pueblo y los dioses. Así, Japón comenzó a dejar de ser un conjunto de tribus para transformarse en una nación. Pero lo más impresionante es que esa centralización no eliminó las tradiciones locales. El sintoísmo, con su respeto por la naturaleza y sus miles de kami, espíritus, se mantuvo vivo mientras se mezclaba con las nuevas ideas que llegaban del continente. Este equilibrio entre lo propio y lo extranjero se convirtió en una de las marcas más fuertes de la cultura japonesa. El ascenso de los Yamato no solo dio nacimiento a la figura del emperador, sino que también sentó las bases de un Japón con identidad, organización y propósito. Y esa herencia aún resuena. Cada emperador, incluso el actual, se presenta como descendiente directo de aquel mito solar que comenzó hace siglos. Si esta historia del Japón te está sorprendiendo, déjame un comentario con la frase: "El sol naciente nunca deja de brillar". Escríbela para que más personas descubran la grandeza de este país. 4. La llegada del budismo y la mezcla con el sintoísmo. Después de que los Yamato consolidaron su poder y unificaron gran parte del archipiélago bajo la figura del emperador descendiente de los dioses, Japón comenzó a mirar hacia afuera.
El contacto con China y Corea no solo trajo sistemas de gobierno, escritura y agricultura más avanzada, también trajo algo que cambiaría profundamente la espiritualidad japonesa: el budismo. Fue en el siglo VI cuando el budismo entró por primera vez a Japón, traído por emisarios coreanos y monjes chinos. Al principio, hubo resistencia. Muchos clanes poderosos temían que esta nueva religión extranjera debilitara las creencias tradicionales del sintoísmo, que estaban íntimamente ligadas al poder de los Yamato y a la idea de que el emperador era descendiente directo de Amaterasu. Pero ocurrió algo extraordinario. En lugar de reemplazar al sintoísmo, el budismo se entrelazó con él. Este es uno de los grandes secretos espirituales de Japón. Mientras en otros lugares las religiones competían y se destruían, en Japón ambas se fusionaron en armonía. Así, templos budistas y santuarios sintoístas comenzaron a convivir uno al lado del otro, como si fueran dos caminos diferentes que conducían a la misma montaña. El sintoísmo ofrecía la conexión con la naturaleza, con los espíritus de los árboles, ríos, montañas y con los ancestros. El budismo, por su parte, traía la promesa de la iluminación, de escapar del sufrimiento y alcanzar la paz interior. Juntos, crearon una espiritualidad única, donde el japonés podía honrar a sus kami locales y al mismo tiempo meditar sobre la compasión y la vida eterna. Un personaje clave en este proceso fue el príncipe Shotoku, considerado uno de los grandes visionarios de Japón. Él entendió que el budismo podía fortalecer al Estado y dar una base moral al pueblo. Por eso, promovió su difusión, construyó templos como el famoso Horyu-ji, uno de los más antiguos del mundo, y redactó una constitución inspirada en principios budistas y confucianos. Este equilibrio marcó a Japón de por vida. Hasta hoy, cuando alguien visita el país, puede encontrar un santuario sintoísta a la vuelta de la esquina y, apenas unos pasos más allá, un templo budista. Dos tradiciones que en lugar de chocar, se complementan. Lo curioso es que para los japoneses no existe contradicción. Pueden casarse en un santuario sintoísta, celebrar el Año Nuevo bajo rituales de esa tradición y luego despedir a sus muertos en ceremonias budistas. Este sincretismo, esta mezcla que parece imposible en otros lugares, se convirtió en la esencia de la espiritualidad japonesa. Así, Japón no solo se fortaleció como nación bajo el clan Yamato, sino que también construyó un universo espiritual donde el sol de Amaterasu y la sabiduría de Buda iluminaban el mismo camino. Y este camino preparó al país para una nueva era. El surgimiento de una casta guerrera que cambiaría la historia para siempre. 5. La era de los samuráis y el código del honor. Con el sintoísmo y el budismo conviviendo en armonía, Japón no solo tenía una base espiritual sólida, sino también un pueblo disciplinado y profundamente conectado con la naturaleza y lo divino. Pero a medida que los clanes ganaban poder y las disputas por la tierra crecían, surgió la necesidad de guerreros que no fueran simples soldados, sino hombres formados en un ideal. Así nacieron los samuráis. Los samuráis no eran cualquier guerrero. Ellos representaban la élite militar de Japón y con el tiempo se convirtieron en el corazón de la cultura japonesa. Desde el siglo XII comenzaron a consolidar su papel, pero su influencia fue tan fuerte que marcaron la historia del país durante casi 700 años. Su vida estaba regida por un código que hasta hoy inspira respeto: el Bushido, el camino del guerrero. Este código no hablaba solamente de pelear. El Bushido enseñaba lealtad, disciplina, valentía y sacrificio. Un samurái debía servir a su señor con absoluta entrega, incluso si eso significaba dar la vida. De ahí nace uno de los rituales más impactantes y conocidos, el seppuku,
o suicidio ritual. Cuando un samurái fallaba en su deber o perdía el honor, la única manera de redimirse era quitarse la vida con dignidad. Para nosotros puede sonar extremo, pero en aquella época era considerado el acto más noble de todos. Un secreto que pocos saben es que los samuráis no eran solamente guerreros feroces, también eran hombres cultos. Muchos practicaban la caligrafía, la poesía y hasta la ceremonia del té. El ideal era ser fuerte en la batalla, pero también tener un espíritu refinado. En otras palabras, el samurái no solo debía dominar la espada, sino también dominarse a sí mismo. En las aldeas, la sola presencia de un samurái generaba respeto. Su armadura brillante, sus 2 espadas, el katana y el wakizashi, y su porte firme los convertían en símbolos vivientes de disciplina. Incluso los campesinos que vivían bajo su protección los veían como figuras casi sagradas, hombres que ponían su vida en riesgo para mantener el orden. Pero lo más fascinante es que la influencia de los samuráis no se limitó al campo de batalla. Ellos moldearon el carácter japonés. El respeto por la autoridad, el sentido del deber, la importancia del honor personal. Todos esos valores que hoy admiramos en la sociedad japonesa tienen sus raíces en el Bushido. Y como todo en la historia de Japón, los samuráis no existieron aislados. Su poder fue creciendo hasta tal punto que ya no solo servían a clanes, sino que comenzaron a decidir quién gobernaba realmente el país. Ese fue el inicio de una nueva etapa, la aparición de los shogunes, líderes militares que, aunque dejaban al emperador como figura divina, se convirtieron en los verdaderos gobernantes de Japón. 6. Los shogunes, el poder detrás del trono. Después de la consolidación de los samuráis y de que el Bushido se convirtiera en el alma de la sociedad japonesa, el poder empezó a concentrarse cada vez más en manos de los grandes clanes militares. El emperador seguía siendo la figura sagrada, descendiente de la diosa del sol, Amaterasu, pero en la práctica quien tomaba las decisiones no era él. Surgió entonces una figura que transformaría por completo la política japonesa, el shogun. El título de shogun significa literalmente generalísimo y era otorgado por el emperador, aunque en la realidad representaba el traspaso del poder. El shogun se convirtió en el verdadero gobernante de Japón, mientras que el emperador quedaba relegado a un papel más ceremonial y espiritual. Era como si la nación hubiera decidido que los dioses reinaban desde el palacio imperial, pero que la espada gobernaba desde los campos de batalla. El primer shogunato oficial fue el de Minamoto no Yoritomo en el siglo XII, quien estableció el gobierno militar en Kamakura. A partir de ese momento, Japón entró en un largo período en el que los shogunes y sus clanes dominaban la política, la economía y hasta la vida cotidiana de la gente. Los samuráis ya no eran solo guerreros, eran la clase dominante que controlaba tierras, impuestos y alianzas. Aquí está un secreto que muchos no saben. Aunque el poder de los shogunes era absoluto, siempre se mantenía una ficción política. Nunca se eliminó al emperador, porque hacerlo sería considerado una blasfemia contra los dioses. Por eso, durante siglos, Japón tuvo 2 centros de poder, el trono imperial en Kioto como símbolo divino y el shogunato como el verdadero gobierno terrenal. La vida bajo los shogunes era estricta y jerárquica. Había una clara división social, los samuráis en la cima, seguidos por campesinos, artesanos y comerciantes en la base. Los campesinos eran considerados más importantes que los comerciantes, porque trabajaban la tierra que alimentaba al país, mientras que los mercaderes, curiosamente, eran vistos como aprovechados que solo movían lo que otros producían. Los castillos se multiplicaron por todo Japón, no solo como fortalezas militares, sino como centros de administración y símbolos de poder.
Algunos, como el castillo de Himeji, aún permanecen en pie y nos muestran la grandeza de aquella época. Imagina un enorme edificio blanco, rodeado de murallas y fosos, donde vivían no solo guerreros, sino también cortesanos, estrategas y familias enteras. Pero esta concentración de poder también trajo conflictos. Durante siglos, los clanes samuráis lucharon entre sí para ganar influencia sobre el shogunato. Estas guerras internas sumieron al país en un estado de inestabilidad que, aunque sangriento, forjó la disciplina que más tarde permitiría a Japón entrar en una era de paz duradera bajo una familia de shogunes muy particular, los Tokugawa. La llegada de esta dinastía marcaría el inicio del famoso período Edo, una de las etapas más fascinantes y cerradas de la historia japonesa, donde el país decidió apartarse casi por completo del resto del mundo. 7. El período Edo y el Japón cerrado al mundo. Tras siglos de guerras internas entre clanes samuráis, Japón finalmente encontró estabilidad bajo una familia de shogunes muy poderosa, los Tokugawa. En 1603, Tokugawa Ieyasu tomó el control y estableció su gobierno en Edo, la ciudad que más tarde se convertiría en la actual Tokio. Desde ese momento, Japón entró en un periodo de paz casi absoluto que duró más de 250 años, conocido como el período Edo. Lo primero que hicieron los Tokugawa fue algo radical. Cerraron casi por completo las puertas del país al mundo exterior. Este aislamiento, llamado Sakoku, significaba que nadie podía entrar ni salir de Japón sin permiso. Los comerciantes extranjeros fueron expulsados, con la excepción de algunos holandeses y chinos que podían comerciar en un puerto controlado, Nagasaki. Para los japoneses comunes, el contacto con el mundo exterior prácticamente desapareció. Aquí está un secreto fascinante. Aunque Japón estaba cerrado al mundo, esa clausura no fue sinónimo de atraso. Al contrario, durante esos siglos, el país vivió una de sus mayores etapas de florecimiento cultural. Mientras Europa atravesaba revoluciones, Japón estaba perfeccionando su identidad. En las ciudades surgió una vida urbana vibrante. Edo se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo en ese tiempo, con más de 1 millón de habitantes, calles llenas de comerciantes, artesanos y artistas. Allí floreció el kabuki, un teatro colorido, lleno de música y dramatización, que aún hoy es una joya cultural. También aparecieron las estampas ukiyo-e, grabados en madera que mostraban escenas de la vida cotidiana, paisajes, actores famosos y más tarde inspirarían a artistas europeos como Van Gogh y Monet. Mientras tanto, en el campo, los campesinos cultivaban arroz, siguiendo un sistema estricto de impuestos y jerarquías sociales. La sociedad estaba rígidamente organizada. Samuráis en la cima, luego campesinos, artesanos y comerciantes. Lo curioso es que los comerciantes, aunque considerados la clase más baja, comenzaron a acumular tanta riqueza que, en secreto, muchas veces tenían más poder económico que los samuráis que los despreciaban. La paz también permitió la construcción de magníficos castillos, santuarios y jardines, que hoy siguen siendo símbolos de Japón. El castillo de Edo, por ejemplo, se convirtió en el centro del poder shogunal, y más tarde sería el corazón del Tokio moderno. Pero este aislamiento tenía un costo. Mientras Japón disfrutaba de su estabilidad, el resto del mundo avanzaba rápidamente con la revolución industrial. Japón mantenía sus tradiciones, pero se estaba quedando atrás en tecnología militar y científica. Este desequilibrio se haría evidente en el siglo XIX, cuando barcos de guerra extranjeros aparecieron frente a sus costas y obligaron al país a abrirse de nuevo. Lo impresionante del período Edo es que gracias a ese encierro,
Japón logró conservar su esencia cultural de forma casi intacta. Todo lo que hoy admiramos, su disciplina, su arte refinado, su respeto por la naturaleza, floreció en aquellos años de aislamiento. Y esa identidad sería puesta a prueba cuando llegara el inevitable choque con Occidente. Verifica ahora mismo si ya estás suscrito. Es solo un clic, pero con ese gesto nos ayudas a seguir trayendo más historias épicas como esta. 8. El secreto de los ninjas. Mientras los samuráis brillaban bajo el código del honor y los shogunes gobernaban con disciplina desde sus castillos, en las sombras se movía otro tipo de guerrero, uno que no seguía las reglas del bushido ni buscaba la gloria en el campo de batalla. Eran los ninjas, también conocidos como shinobi, maestros del sigilo, el espionaje y el engaño. A diferencia de los samuráis, que vestían orgullosamente sus armaduras y mostraban sus espadas como símbolo de estatus, los ninjas se confundían con la gente común. Podían disfrazarse de campesinos, comerciantes o monjes y pasar inadvertidos para recopilar información o infiltrarse en territorios enemigos. Su mayor arma no era la katana, sino el secreto. Los ninjas surgieron en épocas de constante guerra civil, especialmente durante los siglos XV y XVI, cuando los clanes luchaban por el control del país. Aldeas enteras, como las de Iga y Koga, se especializaron en entrenar hombres y mujeres para estas tareas clandestinas. Allí nació un arte marcial distinto al de los samuráis, el ninjutsu, que incluía técnicas de espionaje, camuflaje, venenos, armas ocultas y hasta estrategias psicológicas para confundir al enemigo. Un secreto que pocos saben es que los ninjas rara vez vestían de negro, como se muestra en el cine. Esa imagen fue creada siglos después en el teatro kabuki para representar la invisibilidad en el escenario. En realidad, se vestían de acuerdo al entorno. Ropa de campesino para mezclarse en los campos, de mercader para infiltrarse en mercados, o de sirviente para moverse sin despertar sospechas en castillos enemigos. Sus armas también eran distintas. Sí, usaban espadas cortas, pero lo más característico eran los shuriken, esas pequeñas estrellas arrojadizas, bombas de humo, ganchos para trepar murallas y hasta herramientas que servían tanto para trabajar la tierra como para la guerra. Todo era improvisado, práctico y silencioso, pero lo que hacía únicos a los ninjas era su mentalidad. Mientras el samurái buscaba el honor en un duelo frente a frente, el ninja consideraba que lo importante era cumplir la misión, aunque para ello tuviera que engañar, espiar o atacar por sorpresa. Para muchos, eso los hacía deshonrosos. Sin embargo, para los clanes que los contrataban eran indispensables. Durante el período Edo, cuando los Tokugawa establecieron la paz, los ninjas fueron perdiendo protagonismo en la guerra, pero no desaparecieron. Muchos se convirtieron en guardianes, espías al servicio del shogunato, o incluso en consejeros secretos que velaban por la seguridad interna del país. El mito de los ninjas creció con el tiempo. Se decía que podían caminar sobre el agua, desaparecer en el aire o controlar la mente de sus enemigos. Aunque la mayoría eran exageraciones, lo cierto es que su dominio del sigilo y la estrategia los convirtió en leyenda. Hoy, los ninjas siguen siendo parte del imaginario japonés. Ciudades como Iga y Koga conservan museos y escuelas que mantienen viva su memoria. Y aunque gran parte de su historia está envuelta en misterio, su huella demuestra que Japón no solo fue la tierra del honor de los samuráis, sino también de las sombras invisibles de los ninjas. Esa dualidad, la luz del samurái y la sombra del ninja, moldeó el carácter del país. Y sería precisamente esa mezcla de fuerza y estrategia la que prepararía a Japón para su próximo gran reto: abrirse al mundo exterior y enfrentarse cara a cara con Occidente.
9. El encuentro con Occidente y la modernización. Durante más de 2 siglos, bajo los Tokugawa, Japón había permanecido cerrado al mundo, cultivando su arte, sus tradiciones y su disciplina interna. Sin embargo, ese aislamiento no podía durar para siempre. Mientras Japón vivía en paz, en el exterior el mundo estaba en plena transformación. Europa y Estados Unidos avanzaban con la revolución industrial, inventando máquinas, barcos de vapor y armas modernas. Y un día, ese mundo llegó a las puertas de Japón. En 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry apareció en la bahía de Edo con sus imponentes barcos negros, navíos de vapor armados con cañones que los japoneses nunca habían visto. Aquella visión fue tan impactante que muchos pensaron que los dioses vengadores habían llegado. Perry no venía a pedir permiso, venía a exigir que Japón abriera sus puertos al comercio internacional. Aquí está el secreto que pocos saben. Los Tokugawa no tenían manera de resistir. Sus ejércitos estaban armados con espadas y arcos, mientras que Occidente poseía cañones y rifles modernos. Japón tuvo que firmar tratados desiguales que lo obligaban a abrirse, lo que causó un profundo malestar interno. Muchos clanes vieron esto como una humillación y comenzaron a conspirar contra el shogunato. Ese choque con Occidente desencadenó una revolución interna. En 1868 se produjo la restauración Meiji, un momento clave en la historia japonesa. El poder volvió oficialmente al emperador, que se trasladó a Edo, rebautizada como Tokio, y comenzó un proceso acelerado de modernización. Japón no quería ser colonia, no quería ser humillado, quería estar al nivel de las potencias mundiales. En pocas décadas, Japón pasó de ser un país feudal a una nación moderna. Se abolió el sistema de castas samuráis, se crearon escuelas públicas, se introdujo un ejército moderno con uniformes al estilo occidental y se construyeron fábricas y ferrocarriles. Incluso adoptaron una constitución inspirada en modelos europeos, aunque siempre con el toque japonés. Modernidad, pero sin perder su identidad. Lo sorprendente es la velocidad de este cambio. Mientras otros países tardaron siglos en transformarse, Japón lo hizo en cuestión de décadas, y lo hizo con un lema claro, Wakon Yosai, que significa espíritu japonés, técnica occidental. En otras palabras, usar la ciencia y tecnología de Occidente, pero conservar el alma de Japón. Un secreto curioso es que muchos samuráis, al perder sus privilegios, se resistieron a esta modernización. Algunos participaron en rebeliones, como la famosa rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saigo Takamori, considerado el último samurái. Aunque fue derrotado, su figura quedó grabada como símbolo de honor en tiempos de cambio. La modernización no solo transformó la vida interna del país, también colocó a Japón en el escenario mundial. En pocas décadas pasó de ser una nación aislada a convertirse en una potencia militar y económica capaz de derrotar a gigantes como Rusia en la guerra de 1905. El sol naciente ya no era solo un mito, se estaba convirtiendo en un imperio moderno dispuesto a desafiar al mundo. Este salto sorprendente nos lleva a la siguiente etapa, una de las más oscuras y decisivas en la historia japonesa. Su papel en la Segunda Guerra Mundial. 10. Japón en la Segunda Guerra Mundial. Tras la restauración Meiji y esa modernización acelerada que transformó al país, Japón no solo quería ponerse al nivel de las potencias occidentales, quería superarlas. Su lema era claro. Un imperio fuerte necesitaba un ejército poderoso y territorios bajo su control. En pocas décadas, Japón pasó de ser un país aislado a convertirse en una potencia imperial. Conquistó Corea, derrotó a China y sorprendió al mundo al vencer a Rusia en 1905, algo que ninguna nación asiática había logrado contra un gigante europeo. Pero esa ambición no se detuvo. A comienzos del siglo XX,
Japón comenzó a expandirse agresivamente en Asia, buscando recursos naturales que en sus propias islas eran limitados: carbón, petróleo, hierro. Esa necesidad de recursos fue la chispa que lo empujó a enfrentarse con Estados Unidos y Europa, potencias que también buscaban dominar la región del Pacífico. El punto de quiebre llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Fue un golpe devastador que hundió barcos, destruyó aviones y dejó miles de muertos. Para Japón fue un triunfo inicial, pero también fue el momento en que Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está un secreto que pocas veces se menciona. Los líderes japoneses sabían que Estados Unidos tenía una capacidad industrial mucho mayor, pero confiaban en que su disciplina, su estrategia y el espíritu del Bushido, el mismo código de honor de los samuráis, les darían la victoria antes de que los norteamericanos pudieran reaccionar. Fue un error fatal. Durante los primeros años, Japón avanzó rápidamente, conquistando territorios en el sudeste asiático y el Pacífico. Pero poco a poco, las fuerzas aliadas comenzaron a contraatacar. Las batallas de Midway y Guadalcanal fueron puntos decisivos. Japón empezó a perder terreno, barcos y hombres. La guerra, que parecía rápida, se convirtió en un callejón sin salida. En la recta final, la tragedia alcanzó su punto máximo. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, otra bomba cayó sobre Nagasaki. En cuestión de segundos, ciudades enteras fueron arrasadas y más de 200.000 personas murieron entre las explosiones y la radiación. Fue la primera y única vez en la historia que armas nucleares se usaron en guerra. La imagen de Hiroshima y Nagasaki devastadas no solo marcó el final de la guerra, sino también el fin del sueño imperial japonés. El emperador Hirohito, considerado descendiente de los dioses, habló por primera vez a su pueblo en un discurso radiofónico histórico. Con voz temblorosa, anunció la rendición. Por primera vez en siglos, el país del sol naciente reconocía la derrota. Pero lo más sorprendente de esta etapa es lo que ocurrió después. De las ruinas, de la humillación y del dolor más profundo, Japón se preparaba para renacer. El espíritu de reconstrucción que vendría marcaría un antes y un después, no solo para el país, sino para todo el mundo. 11. El renacimiento económico. Después de Hiroshima y Nagasaki, Japón quedó reducido a escombros. Sus ciudades estaban devastadas, su economía colapsada y millones de personas sin hogar. Parecía imposible que un país en ruinas pudiera levantarse de nuevo. Sin embargo, lo que sucedió en las décadas siguientes es uno de los milagros más impresionantes de la historia moderna: el milagro económico japonés. La ocupación estadounidense, liderada por el general Douglas MacArthur, trajo reformas profundas, se desmanteló el ejército imperial, se redactó una nueva constitución que promovía la democracia y los derechos humanos, y se impulsó una reforma agraria que dio tierras a millones de campesinos. Al mismo tiempo, se fomentó la industrialización con ayuda extranjera. Pero el secreto del renacimiento japonés no fue solo la ayuda internacional, fue la disciplina, la resiliencia y la capacidad de organización del propio pueblo japonés. En los años 50 y 60, mientras el mundo todavía se recuperaba de la guerra, Japón ya estaba apostando fuerte por la tecnología y la innovación. Las empresas japonesas comenzaron a producir con un enfoque único: calidad, precisión y eficiencia. No querían solo copiar a Occidente, querían superarlo. Nombres como Toyota, Sony, Honda y Panasonic empezaron a conquistar el mundo, primero con productos sencillos, pero cada vez más sofisticados.
Los automóviles japoneses, económicos y resistentes, empezaron a llenar las carreteras de Estados Unidos y Europa. Los radios, televisores y más tarde los legendarios Walkman de Sony revolucionaron la forma en que las personas se conectaban con la música y la tecnología. Aquí está un secreto curioso. Este renacimiento se basó en una filosofía de trabajo llamada Kaizen, que significa mejora continua. En lugar de buscar grandes cambios de un día para otro, los japoneses se enfocaban en mejorar cada proceso, cada detalle, todos los días. Ese pensamiento colectivo creó una cultura laboral donde la excelencia era el objetivo común. Además, la construcción del Shinkansen, el famoso tren bala inaugurado en 1964, simbolizó el nuevo Japón. Rápido, puntual y tecnológicamente avanzado, se convirtió en un orgullo nacional y en una carta de presentación al mundo. Japón ya no era un país derrotado, era un líder del futuro. En los años 80, Japón alcanzó su punto más alto. Era la segunda economía más grande del planeta, detrás solo de Estados Unidos. Tokio se convirtió en un centro financiero global, y muchos creían que Japón pronto superaría a todas las potencias. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso también trajo consecuencias. A finales de los 80 y principios de los 90, el país entró en una grave crisis conocida como la burbuja económica japonesa, cuando el exceso de especulación en bienes raíces y acciones colapsó. Pero incluso en medio de esa caída, el país supo mantener su resiliencia y seguir siendo una potencia mundial. Lo más impresionante de este renacimiento no son solo los números, sino el mensaje. Un país que quedó en cenizas, en menos de una generación, se convirtió en líder tecnológico, cultural y económico. Esa capacidad de reinventarse es, sin duda, uno de los mayores orgullos del pueblo japonés. Y lo mejor es que este renacer no solo transformó su economía, también dio al mundo una nueva imagen de Japón, ya no como una nación bélica, sino como un referente de cultura, innovación y creatividad. Y esa imagen conquistaría el corazón de millones de personas a través de algo más poderoso que las armas o el dinero: su cultura. Comparte este video con un amigo o familiar que ame la historia y la cultura. Te aseguro que quedará impactado con lo que descubrirá sobre Japón. 12. La cultura japonesa que conquistó el mundo. Después de levantarse de las cenizas y convertirse en una potencia económica, Japón no solo exportó automóviles, tecnología y trenes bala, exportó algo mucho más poderoso: su cultura. Y esa cultura, llena de tradición y modernidad, terminó conquistando al planeta entero. Todo comenzó con expresiones artísticas que ya tenían siglos de historia. El kabuki, el teatro tradicional lleno de colores y exageración, y las estampas ukiyo-e, que retrataban paisajes y escenas de la vida cotidiana, inspiraron incluso a artistas europeos. Pero en el siglo XX, Japón encontró un nuevo lenguaje para llegar al mundo: el anime y el manga. Series como Astro Boy, Dragon Ball, Naruto, One Piece o Pokémon no fueron simples dibujos animados. Se convirtieron en un fenómeno global que marcó generaciones enteras. Con historias profundas, personajes complejos y mundos fantásticos, el anime llevó a millones de personas a soñar con Japón. El manga, por su parte, mostró que los cómics podían ser un arte respetado, con narrativas que iban desde lo infantil hasta lo filosófico y existencial. Pero la influencia cultural de Japón no se detuvo ahí. Su gastronomía también conquistó al mundo. El sushi, que alguna vez fue considerado un plato exótico, hoy es parte de la dieta global. Y no solo el sushi. El ramen, el tempura y hasta los dulces tradicionales como el mochi forman parte de la mesa internacional.
Lo curioso es que en Japón cada plato lleva consigo siglos de tradición, técnicas milimétricas y un respeto absoluto por los ingredientes. Los videojuegos fueron otro puente cultural. Empresas como Nintendo, Sega y Sony cambiaron para siempre la forma de entretenerse. ¿Quién no ha jugado alguna vez a Super Mario, Zelda o Final Fantasy? Estos juegos no solo eran entretenimiento, eran ventanas a un Japón creativo, innovador y siempre sorprendente. Un secreto que pocos conocen es que esta conquista cultural no fue planificada como una estrategia de Estado. Surgió de manera natural, como el reflejo del equilibrio japonés entre tradición y modernidad. Mientras sus templos y rituales seguían vivos, el país abrazaba la innovación y creaba productos culturales que emocionaban a personas de todas las edades y culturas. Incluso el diseño japonés, minimalista, simple, elegante, ha influido en la moda, la arquitectura y el arte contemporáneo. El concepto de wabi-sabi, que encuentra belleza en la imperfección y lo efímero, ha inspirado a artistas y filósofos en todo el mundo. Lo más fascinante es que Japón logró algo que pocos países consiguieron: convertirse en un símbolo global de identidad. No importa en qué rincón del planeta estés, siempre habrá un anime japonés, un restaurante de sushi, un videojuego de Nintendo o un templo budista representando al país. Japón pasó de ser una nación derrotada en guerra a un líder cultural universal. Y esa cultura, que se expandió como una ola suave pero imparable, no solo entretuvo, también transmitió valores. El respeto, la disciplina, la perseverancia y la capacidad de soñar se convirtieron en la verdadera bandera de Japón ante el mundo. Pero mientras la cultura conquistaba corazones, dentro del país existía un secreto aún más profundo: el modo de vida japonés, esa disciplina invisible que hacía que trenes llegaran en segundos exactos, que las calles permanecieran limpias y que el respeto se respirara en cada gesto cotidiano. Y ese será nuestro siguiente paso en esta historia. 13. Los secretos de la disciplina japonesa. Detrás del anime, los videojuegos y el sushi que conquistaron al mundo, existe algo mucho más profundo que sostiene a Japón: su disciplina. Esta no es solo una costumbre, es una forma de vida que ha acompañado al pueblo japonés desde los tiempos de los samuráis y que se convirtió en la columna vertebral de su sociedad moderna. Uno de los secretos más admirados es la puntualidad extrema. En Japón, los trenes bala, los famosos Shinkansen, llegan y salen con una precisión de segundos. Si un tren se retrasa apenas un minuto, los conductores se disculpan públicamente. Imagínate, un país entero que vive con tanta organización que hasta los relojes parecen adaptarse a su gente, y no al revés. La limpieza es otro de esos secretos que sorprenden a cualquiera que visita Japón. No hay basura en las calles, y lo curioso es que casi no hay cestos de basura públicos. ¿Cómo lo logran? Cada japonés asume la responsabilidad de llevarse sus desechos a casa. Desde la infancia, los niños son educados para limpiar sus propias aulas en la escuela. De esa manera, aprenden que el orden no es tarea de otros, sino de todos. El respeto también es una marca registrada. Inclinarse al saludar no es solo una tradición, es un gesto de humildad y reconocimiento hacia el otro. El silencio en los trenes, la forma de hablar en público y la cortesía al interactuar son expresiones de un valor que atraviesa toda la cultura japonesa: pensar en el bien común antes que en el interés personal. Aquí está un secreto interesante: esta disciplina no surgió de la nada. Está profundamente enraizada en siglos de historia. El bushido de los samuráis, que hablaba de honor y deber, el budismo, que enseñaba autocontrol y meditación, y el sintoísmo, que inculcaba respeto hacia la naturaleza y los espíritus, fueron moldeando poco a poco la mentalidad colectiva del pueblo japonés. En la vida cotidiana, esto se traduce en cosas sorprendentes.
Durante el terremoto y tsunami de 2011 que devastó al país, el mundo observó con asombro cómo las personas hacían filas ordenadas para recibir agua y comida, sin empujones ni caos. Incluso en medio de la tragedia, el pueblo japonés mostró un sentido de calma y disciplina que parecía increíble. Otro secreto está en el trabajo. Japón es conocido por su ética laboral intensa. Existe incluso una palabra para describir la muerte por exceso de trabajo, karoshi. Aunque es un problema real, también refleja hasta qué punto el compromiso con la responsabilidad y la dedicación forman parte de la cultura. Al mismo tiempo, conceptos como el Kaizen, la mejora continua, han inspirado a empresas de todo el mundo a seguir modelos de productividad japonesa. Y si miramos más allá, esta disciplina no es rígida, sino flexible. Se adapta a los cambios y se renueva constantemente. Esa capacidad de organizarse, de levantarse después de cada desastre natural o crisis económica, es la que mantiene a Japón como uno de los países más resilientes del planeta. En resumen, la disciplina japonesa no es un simple hábito, es el secreto invisible que sostiene la grandeza del país. Es lo que permite que la modernidad conviva con la tradición, que las ciudades funcionen con precisión y que el pueblo se levante una y otra vez frente a cualquier adversidad. Pero incluso con toda esta fortaleza, Japón enfrenta hoy un gran desafío: cómo mantener este equilibrio en un mundo que cambia cada vez más rápido. Y eso nos lleva al siguiente capítulo de su historia. 14. Desafíos del Japón moderno. Aunque Japón es admirado por su disciplina, su cultura y su tecnología avanzada, el país del sol naciente enfrenta hoy desafíos que ponen a prueba todo lo que ha construido durante siglos. Y lo curioso es que estos problemas no tienen una solución sencilla, porque son el resultado de cambios profundos en la sociedad y en el mundo actual. Uno de los mayores retos es el envejecimiento de la población. Japón tiene una de las esperanzas de vida más altas del planeta, pero también una de las tasas de natalidad más bajas. Esto significa que hay cada vez más personas mayores y menos jóvenes. Imagina un país donde hay pueblos enteros que se van vaciando, con casas abandonadas porque los jóvenes se marchan a las ciudades, o simplemente no nacen suficientes niños para reemplazar a las generaciones que se van. A estas aldeas las llaman Murashometsu, pueblos en extinción. Este fenómeno trae otro problema: la economía. Con menos jóvenes trabajando y más ancianos jubilados, el sistema de pensiones y de salud enfrenta una presión enorme. Japón, que una vez fue el motor económico del mundo, ahora tiene que reinventarse para sostener a su población y mantener su productividad en un escenario muy distinto al de su auge en los años 80. Otro desafío constante son los desastres naturales. Por su ubicación geográfica, Japón está en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica y volcánica. Terremotos, tsunamis y tifones forman parte de su realidad cotidiana. El terremoto y tsunami de 2011, que causó la tragedia de Fukushima, es un recordatorio de lo vulnerable que puede ser el país, incluso con toda su preparación tecnológica. También está el reto de la competencia tecnológica y económica. Durante décadas, Japón fue líder absoluto en electrónica y automóviles, pero hoy enfrenta la presión de gigantes como China, Corea del Sur y Estados Unidos, que dominan sectores como la inteligencia artificial, la energía renovable y los semiconductores. Japón debe decidir si se reinventa nuevamente, como lo hizo en la era Meiji y después de la Segunda Guerra Mundial, o si corre el riesgo de quedarse atrás. Un secreto poco conocido es que, a pesar de ser un país tan avanzado, Japón enfrenta problemas de integración social.
La inmigración es muy limitada, lo que dificulta compensar la falta de mano de obra. Al mismo tiempo, la juventud japonesa enfrenta fenómenos sociales complejos, como el de los hikikomori, jóvenes que se encierran en sus habitaciones y viven aislados durante meses o años, desconectados del mundo exterior. La vida moderna en Japón también ha traído consigo una presión enorme en el ámbito laboral. El famoso karoshi, la muerte por exceso de trabajo, sigue siendo una sombra sobre la sociedad. Aunque se están haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de vida, todavía existe una cultura laboral que exige demasiado a los empleados. A pesar de todo esto, Japón no es un país que se rinda. Su historia ha demostrado que cada vez que enfrentó una crisis, supo salir más fuerte. Hoy, el desafío es cómo mantener su identidad, su disciplina y su cultura en un mundo globalizado, al mismo tiempo que resuelve problemas internos que afectan a su futuro. Y ese futuro es precisamente lo que nos espera en el próximo capítulo. Un Japón que, a pesar de sus dificultades, aún tiene el poder de sorprender al mundo con su resiliencia e innovación. 15. El futuro del sol naciente. Después de siglos de mitos, guerras, renacimientos y desafíos, llega la gran pregunta: ¿qué le espera a Japón en el futuro? El país del sol naciente, que tantas veces ha demostrado su capacidad de resurgir de la adversidad, hoy se encuentra en un punto decisivo. Su destino dependerá de cómo combine sus tradiciones milenarias con las oportunidades de un mundo cada vez más tecnológico y globalizado. Uno de los caminos más claros es la robótica y la inteligencia artificial. Japón ya es líder en este campo. Robots que ayudan en fábricas, que cuidan a personas mayores y que incluso enseñan en escuelas forman parte de la vida cotidiana. Un secreto que pocos conocen es que en algunas residencias de ancianos, los robots ya acompañan a los abuelos como si fueran cuidadores humanos. Algo que en otros países parecería ciencia ficción, pero en Japón es una realidad. Las ciudades inteligentes también son parte del futuro japonés. Tokio, Osaka y otras grandes urbes están trabajando en proyectos donde la tecnología conecta transporte, energía y servicios públicos para hacer la vida más eficiente y sostenible. Imagina un tren bala que no solo llega con precisión de segundos, sino que además funciona con energía limpia, o barrios enteros diseñados para resistir terremotos con estructuras flexibles e innovadoras. Pero el futuro de Japón no será solo tecnológico, también dependerá de su capacidad de preservar la tradición. El mundo admira sus templos, sus rituales y su conexión con la naturaleza. Es muy probable que Japón se convierta en un líder mundial, en mostrar cómo la modernidad puede convivir con la espiritualidad ancestral. Un país donde un monje budista pueda meditar a la sombra de un templo milenario, mientras a pocos metros un rascacielos de cristal brilla con la última tecnología. Otro aspecto clave será la forma en que Japón enfrente su problema demográfico. El país podría optar por abrirse más a la inmigración, algo que históricamente ha resistido, o bien encontrar nuevas formas de automatizar y reorganizar su sociedad. Sea cual sea la decisión, marcará profundamente su futuro. En el plano internacional, Japón seguirá jugando un papel estratégico. Su ubicación en Asia, entre potencias como China, Rusia y Corea del Sur, lo convierte en un actor fundamental para la paz y el equilibrio mundial. No solo será un líder tecnológico, sino también diplomático. Lo más fascinante es que, a pesar de los retos, el espíritu japonés sigue siendo el mismo que en tiempos de los samuráis: disciplina, resiliencia y capacidad de reinventarse. Y esa es quizá la mayor garantía de que el sol naciente seguirá brillando. Así, el futuro de Japón no es solo un destino incierto, sino una promesa.
una promesa de innovación, de tradición que resiste y de un pueblo que una y otra vez ha demostrado que, incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a levantarse. Japón no es solo la tierra de los samuráis, del anime o de la tecnología. Es un espejo donde vemos la fuerza de un pueblo que, una y otra vez, se levantó de la adversidad para brillar más fuerte que nunca. Desde sus mitos ancestrales hasta sus ciudades futuristas, Japón nos enseña que tradición y modernidad pueden caminar juntas y que incluso después de la oscuridad más profunda, el sol siempre vuelve a nacer. Y ese es el verdadero secreto del Japón. Su capacidad infinita de renacer, de sorprender y de inspirar al mundo entero. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like y comenta qué parte de la historia del Japón te impresionó más. Eso nos ayuda a crecer y a seguir contando estas historias espectaculares para ti.